Yo me imagino que, no me imagino, sé que el apóstol Pablo nunca tuvo que hacer esto, porque en aquel tiempo no había versiones, de hecho no había Biblias. Con suerte las comunidades cristianas podían tener partes o podían llegar a conseguir rollos del Pentateuco y del Antiguo Testamento, pero era muy difícil. Entonces, esto era tremendamente complicado. Si hubiéramos dedicado mucho más tiempo, podríamos haber explicado cuál era el proceso de copia, de traducción, cómo tenían que hacerlo. Leí hace poco un libro donde hablaba de todo esto, todo el proceso, hasta te explica cuáles son los materiales, cuáles son las herramientas, cuáles son las tintas, cómo se forza. Todas esas curiosidades están ahí, pero realmente ellos no tenían disponibilidad de ello. Era lo que había y punto. Y tenían una carta, la copiaban rápido y la enviaban para que todos la pudiesen tener, y eso luego entre ellos se medio copiaban, porque no tenían lo que nosotros tenemos, la capacidad de tener Biblias en casa, todas las que queramos. En casa yo tengo varias y aún me gustaría tener más, todas las que queramos, y si no, pues tenemos internet. Hay una página web que se me ha olvidado ponerla, que luego la pondré, donde, como os he dicho, en columnas puedes tener 4, 5, 6 versiones diferentes, compararlas, todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, el apóstol Pablo se limitaba ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y lo tenía que predicar tanto y tan bien, porque no había Biblia que recordar, no había YouTube para reescuchar el mensaje, no había Zoom para conectar unos a otros. Era eso lo único que tenían. Así que Pablo, cuando habla con su discípulo Timoteo, tiene que dejarle como herencia lo más importante que le puede dejar. Así que las palabras de Pablo a Timoteo es exprimir todo su corazón y toda su sabiduría en pocas palabras, en unas pocas páginas. Nosotros hemos leído del 3 al 14, y antes tenemos que pensar qué es lo que Pablo quería de Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo quería de él? Timoteo era pastor de iglesia. Él estaba encargado de iglesia, sobre todo en la iglesia de Éfeso. Así que, ¿qué es lo que Pablo quería de Timoteo? Pablo quería que Timoteo levantase la iglesia que Dios quería. Y todos los ejemplos y todas las lecciones que le da son para que Timoteo levante la iglesia que Dios quiere que levanten. Ahora, ¿cuál es la iglesia que Dios no quiere? Primero, es la iglesia que no predica a Cristo. Vosotros diréis, es una locura, ¿verdad? Es obvio que la iglesia tiene que predicar a Cristo. No todas las iglesias de verdad predican a Cristo. De verdad que no, ¿eh? Dios quería que, lo que Dios, o la iglesia que Dios no quiere, es la que mira solamente los números. ¿Cuántos miembros tiene la tuya? Oh, la mía tiene más. Y simplemente miramos eso. Hay gente que únicamente va a las iglesias con más número de miembros porque son las que supuestamente tienen más poder. A mí una persona me lo dijo así. Claro, es que en las iglesias hay que ir a las que mejor están, a las que tienen más gente, ¿no? Y yo, pues tendrás que ir a la que Dios te diga que tienes que ir. Pero ellos piensan eso. O el dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto se ofrenda? Hay iglesias donde hoy se estará predicando esto. Y donde habrá pastores que estén prácticamente obligando a los creyentes a estar ofrendando más y más. Pero de formas que ya habéis visto, seguro que habréis visto en internet. De forma totalmente desagradable. La iglesia que Dios no quiere es la iglesia que mira lo que es superficial. Solamente queremos ser guapos, queremos ser bonitos. Oye, yo no estoy en contra, no lo hago, pero ni lo haré. Pastores que se operan estéticamente. Pastores operados, que tú los dices tú, allá te has pasado. Operados. Algunos de ellos de nuestra alianza también sabemos que se operan y que tienen cositas. Que tú le ves y dices, toma, este pastor tendrá unos 50, no, ya van cerca de 70, pero claro, entre que el coreano tiene siempre una tez muy joven y lo que se opera a uno, pues así están. Y no es por criticarles, porque de verdad hay iglesias que solamente se fijan en lo que es superficial.
Pero ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? Es la iglesia que ora, como estamos viendo en los primeros versículos. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Y aquí dice la clave, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Fijaos el corazón, la iglesia que ora, la iglesia que está agradecida a Dios, la iglesia que llora, es decir, que tiene sentimiento, que tiene una unión que va más allá o de la religiosidad. Es una iglesia que está gozosa por estar unida en Cristo. Y Pablo lo explica en un par de frases. Siempre oro de día y de noche y lo hago acordándome de ti y lo hago feliz de ser uno contigo, deseando verte. Versículo 4, deseando verte. No sé si a vosotros os pasa, no sé si vosotros los sábados estáis, ¡ay, qué ganas tengo de ver a mis hermanos! Es difícil, ¿eh? Estamos tan ocupados y tantas cosas, pero Pablo tiene ese corazón, quiero verte y acordarme de ¿qué? De tus lágrimas. No sé, aquí ya me aventuro, no lo he estudiado en profundidad el texto, porque estoy haciendo un poco de fórum del entrenamiento de ayer, pero acordándome de tus... ¿Por qué lágrimas? ¿Cuáles? ¿Serían las lágrimas de la despedida? ¿Sería que al despedirse Timoteo lloraba al ver a Pablo marchar? Pablo, no te vayas, te iba a echar de menos. Y Pablo se acordaba de esas lágrimas. ¿Y qué dice? Para llenarme de gozo. Porque hay gozo en la unidad que la iglesia quiere. En una unidad que además está sustentada en Cristo. Así que vemos lo que la iglesia que Dios no quiere y la iglesia que Dios sí quiere. Una iglesia que comprende la realidad espiritual del campo, que comprende la batalla, que entrena y que lucha. ¿Qué es lo que Pablo quiere que Timoteo haga con la iglesia que él está pastoreando? Una iglesia que entienda de verdad el Evangelio. Lo vamos a ver un poco en todas las palabras. Así que en primer lugar, hoy vamos a predicar un poquito corto porque ya he tomado un poco de tiempo de antes. En primer lugar, me voy a quedar con la fe no fingida de Timoteo. Versículos del 5 al 7. Lo podemos leer, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, la fe no fingida de Timoteo, que me parece que es muy importante porque está hablando de la realidad de su vida. Y es que al final no tenemos que fingir nada, tenemos que experimentar, que es diferente. No hay que fingir, hay que experimentar el poder y la obra de Cristo. Y a veces cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Fingimos, porque es normal, estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos siempre? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. ¿Pero siempre estamos bien? No, pero fingimos. Por muchos motivos, fingimos. A veces fingimos en nuestra vida o cuando están nuestros hijos delante. ¿No hay veces que nos comportamos diferente cuando están nuestros hijos delante? ¿Sí o no? Cuando a lo mejor estamos con el teléfono ahí y tal, y llegan tus hijos y te da hasta poco como vergüenza diciendo, que mis hijos me están viendo ahí con el teléfono, venga, voy a disimular. Y disimulamos a veces. Y a veces cuando queremos hablar y ser sinceros, es que están aquí, venga, da igual, ya hablaremos luego, cariño. ¿Por qué? Porque tenemos que fingir a veces cosas que no son la realidad. Vivimos fingiendo, pero Pablo le dice, es que tu fe no es fingida, es que es de verdad. Es que yo cuando te conozco, ahí está tu abuela, ahí está tu mamá, y ahí estás tú, que esa fe ha ido cayendo de generación en generación y es real. Pero el punto que a mí me parece importante es la palabra que dice,
la fe que habita en ti, que es importante, no que está o no está, no que aparece o desaparece, que habita, es decir, una fe que está constantemente en tu vida. Y es lo que nosotros queremos hacer. Pero ¿cómo vamos a tener una fe que habite en nosotros si no estamos ejerciendo la fe, si no estamos concentrados en ello? Si yo vivo una vida que de verdad esté sanando y que esté enraizando en el Evangelio, mi fe habitará y nunca será fingida. ¿Y de mí qué va a salir? Va a salir Evangelio. No tendré que pensar, actúo de esta forma o de esta otra, hago o no hago, me están mirando o no están mirando. Si hago esto, ¿la gente se va a enterar o no se va a enterar? No, será algo natural que yo pueda experimentar, pero es algo que tiene que nacer en mi vida. La oración que establece el reino de Dios en nosotros. Decía el pastor Josué ayer. La oración diaria y concentrada que establece el reino de Dios en mi vida para que Dios pase a habitar en mí. Pero el problema no es que habite, el problema es cómo habita. Porque cuando alguien llega a vuestra casa, no sé si en muchos lugares eran costumbre, pero eso yo recuerdo que lo hacían mis abuelos muchas veces. Cuando a veces venían invitados, mis abuelos les dejaban su habitación. Toma, dormid en nuestra cama, quedaros aquí, nosotros nos vamos a otro cuarto. Y eso era algo que ellos hacían, lo tengo un poco en memoria. Y mis padres también lo han hecho alguna vez. Os dejamos nuestro cuarto. Pero hoy en día ya eso no se hace. Sobre todo cuando hay confianza, ya de cualquier forma ya te duermes y listo. Pero si alguien importante viene, ¿qué haces? Lo mejor, el mejor lugar, de la mejor forma posible. Y Dios quiere habitar en ti de la mejor forma posible porque Él se lo merece. En segundo lugar, dentro de este primer punto, el fuego del don que hay en ti. El fuego del don. Y me gusta mucho cómo compara el don de la obra de Dios con el fuego. Es un poco una idea carismática, ¿verdad? Pero que es real. Es decir, el don, hay un don dentro de ti que es como el fuego. Pero ¿qué tienes que hacer con ello? Lo vamos a volver a buscar. Dice, aviva. La palabra es aviva. Dentro de ti hay un fuego, que es el don del Espíritu Santo. Pero el don es un fuego que se puede apagar. El otro día estuve viendo un vídeo de un chico en YouTube que me gusta mucho porque él va a la montaña, hace supervivencia y me entretiene mucho, no sé por qué, y me parece muy interesante. Y él estaba en un lugar donde hacían no sé cuántos grados bajo cero, aquí en España, en toda la montaña. 1 metro de nieve, con su tienda de campaña, una estufa dentro, montándola. ¿Cuál es el problema? El problema es el fuego. Si yo no consigo hacer fuego, me muero. Y es verdad, obviamente tenía todos los utensilios posibles, pero el fuego, si no lo cuidas, se apaga, te enfrías y espiritualmente mueres. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en este mundo tú tienes que avivar ese fuego. Pero no una vez. ¿Cuántas veces avivamos el fuego? Constantemente. ¿Os creéis que el fuego dura para siempre? Los que tenéis, yo sé que hay alguno por ahí con chimenea, la chimenea, ¿qué tienes que hacer? Tronco, 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 porque si no se apaga. Y luego te vas por la noche y al día siguiente ¿crees que está ahí el fuego? No, se consume todo. Por eso el don, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el evangelio que nos ha dado y la dirección que tenemos, es algo que avivar constantemente. Échale tronco, échale leña, sopla, abanica, cuando hacemos una barbacoa, ahí todo abanicando. Si no, nos apagamos y no morimos espiritualmente. Oye, y a todo uno se acostumbra, ¿eh? Al frío también la gente se acostumbra. Fíjate los inuits cómo viven entre bloques de hielo. Así que, ¿cómo podemos tener ese fuego del don? Pues ten esa oración que te da fuerza espiritual. Esa oración concreta y profunda que te da fuerza.
Y en tercer lugar, dentro de este primer punto, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? El apóstol Pablo ya al final del versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es una palabra que también utiliza juntamente con vergüenza, ¿no? No te avergüences, no seas cobarde. Y no lo dice a la ligera, es que a veces tener que estar en la posición de Timoteo no era fácil, porque sabéis el tiempo, las complicaciones y las persecuciones que había. No seas cobarde, Timoteo. No seas cobarde. No te avergüences. ¿Qué tienes que hacer? Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que puedas hacer la batalla espiritual. Así que, hermanos, tened esa oración que vence la batalla espiritual. Esa oración que hace esa guerra espiritual, que disfruta del poder que Dios te ha dado, del amor que Cristo ha puesto en ti por los demás y el dominio propio para hacer lo que tienes que hacer y dejar lo que no es importante. Y todo esto lo necesitamos, porque si nos dejamos guiar por nuestro poder, por nuestro amor y nuestra falta de dominio propio, estamos perdidos. Pero Dios nos ha dado este espíritu. Por lo tanto, ten esa oración que hace la batalla espiritual. Ten esa oración que te arma de fuerza, de amor y de dominio propio para hacer lo que es correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo esto enraiza en nosotros y tenemos que quitar esa raíz que nos sirve. Y ayer fue una circunstancia un poco curiosa porque Israel tenía torneo. Meten un torneo, cada vez que no hay partido de liga, meten un torneo. Estamos de torneos. Pero en este caso era en Casarubuelos, así que andando, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que vino a jugar el Real Madrid de las categorías de Israel. Y dijimos, no puede ser. El Madrid está en otra altura, ¿no? ¿Cómo va a jugar contra el Casarubuelos? Y además que nosotros no somos ni el A ni el B. De hecho, no seríamos ni el C, es que somos el cuarto equipo de su edad. Pues sí, viene el Real Madrid a jugar contra nosotros. El resultado no importa, ¿vale? Eso sí, fuimos los únicos que le metimos un gol en todo el torneo. Y fuimos, a cuenta, el mejor rival que tuvieron. Aún así nos metieron 6, ¿vale? 6-1. Solo 6. Tengo pruebas. Israel además hizo un buen partido, se paró un penalti, bueno, lo hizo muy bien, pero es el Madrid. Son muy buenos, al igual que cuando jugamos contra el Getafe, también pasan cosas muy parecidas. ¿Qué ocurre? Que en el fútbol, en esas categorías, hay una norma no escrita, y es que tú vas, animas a tu equipo o a tus hijos, y de los otros te callas. Tú tienes que animar a los tuyos. Del otro equipo, pase lo que pase, hagan lo que pasa, no. ¿Qué ocurre? Que ayer, como era el Madrid, los padres de nuestro equipo se vinieron arriba. Y yo nunca les he visto igual, nunca lo he visto, parecía la final de la Copa de Europa. Cuando metimos el gol, que empatamos a 1, nos tiramos 10 minutos con empate a 1, no lo creíamos. El gol lo celebraron. ¿Cómo? Casi rompen la valla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Madrid. Entonces, ¿qué? Hay interiorizado de que ya llega un punto en el que con estos equipos grandes, ¿qué más da? Vale todo. Si hubiera sido el Barcelona o el Atlético de Madrid o cualquier otro, hubiera hecho lo mismo. Y al final te paras y dices, oye, espérate. Y el respeto, y la educación, y la templanza, y la imagen para tus hijos, que son niños de 6 y 7 años. Y en este caso eran niños de 6 años porque son de primer año. Y están sus padres aquí al lado. Yo tenía al lado una madre. La mujer que estaba al lado era una madre de uno de los niños que estaban jugando. Digo, ¿ves? Cuando hay veces que hay cosas dentro que no las podemos cambiar y cuando sale una circunstancia, ¡pum!, nos da igual todo. ¿Por qué? Porque es el Madrid. Fuera respeto, me da igual. Son niños de 7 años, me da igual. Es un torneo que no sirve para nada. Te han metido 6, me da igual.
porque hay algo dentro que lleva. Y a veces a nosotros también nos pasa. Nosotros vivimos una vida ordenada con nuestras normas, pero a veces surgen cosas y de pronto no sabemos por qué actúo de una forma diferente. Y a veces te das cuenta, oye, ¿por qué hago esto? ¿Y por qué pasa esto otro? Si yo no quiero, si no me gusta, si no tienes... Pero tenemos que cambiar lo que hay por dentro. Tenemos que cambiar a través de la oración y que esa fe y ese evangelio habite en nosotros de una forma plena y sin medida. En segundo lugar, segundo punto, los versículos 8 y 10 podríamos titularlos el poder que Timoteo debe experimentar. Porque si no tienes poder no puedes enfrentarte al mundo, de hecho no puedes hacer nada sin poder. Primero, Pablo le dice, no te avergüences contra el testimonio. Y ni siquiera dice, y también le dice, tampoco te avergüences de mí. Porque Pablo estaba preso. Y oye, un preso, ¿cómo vas a defender tú lo que habla un preso? Es decir, no era un buen testimonio, pero el motivo por el que estaba preso era el evangelio. Así que le dice Pablo a Timoteo, no tengas vergüenza contra el testimonio. Es decir, ¿qué testimonio? El mensaje de Cristo. Porque ¿qué iban a testificar si no era esto? No te dé vergüenza el testimonio del evangelio. Como ayer, los jugadores del equipo de Israel no tenían vergüenza de ser el Atlético Casarrubuelos contra el todopoderoso Real Madrid, sino que lucharon, se esforzaron y lo intentaron hacer lo mejor posible. Y de hecho lo hicieron mejor que nadie. Ahí están en la aplicación las estadísticas. No te avergüences del evangelio y de quién eres. Lucha con la seguridad del mensaje que tienes. En otras palabras, haz el movimiento de la palabra de Dios donde estés. No te calles el mensaje del evangelio. Que la palabra que Dios ha puesto en tu vida y en tu oído, que no se quede ahí, sino que llegue hasta todo el campo. No tengas vergüenza de quién eres, aunque no te metan en la cárcel, ni haya nadie en la cárcel, pero la gente te desprecie por ser cristiano y por tener el evangelio. Habla el apóstol Pablo de vencer las aflicciones o los padecimientos, pero ¿cómo? Según el poder de Dios. Es decir, como hemos dicho el título, ¿no? El poder que debe experimentar Timoteo es el poder que vence los problemas y las circunstancias de nuestra vida. Por eso, este movimiento del evangelio en el que estamos, tenemos que hacerlo con seguridad, con la seguridad de que nada ni nadie puede parar la obra de la evangelización del mundo. Con esa seguridad, Timoteo, cuando estés en el campo y tengas problemas, ten seguridad en el poder de Dios, que es mucho más grande de lo que te va a pasar, porque te van a pasar cosas. Y luego, vivir una vida, como dice, que nos salvó ese poder y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a obras, sino conforme su propósito y su gracia. Es decir, es una vida apartada para el evangelio, pero que empieza donde hay gracia. ¿Qué quiere decir? Busca la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. No te relajes y te acomodes. Esfuérzate dentro de la gracia. Y entiende que si tú estás aquí ahora mismo escuchando la palabra, si tú estás aquí dando culto a través de internet, es algo que Dios ha hecho. Es algo que Dios, es una obra de gracia en tu vida. Así que no apaguemos esta gracia. Haz ese movimiento de verdad que va y encuentra a las personas que necesitan esta realidad. Que tú puedas encontrar a aquellos que tienen que escuchar el mensaje de Cristo. Y, finalmente, acaba diciendo en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, el Evangelio que destruye la muerte
y revela la vida de Dios. Así que cuando compartamos algo, compartid el Evangelio que destruye la muerte y que da vida. Cuando yo tenga que experimentar algo en mi vida, ¿qué voy a experimentar? El Evangelio de Cristo, que nos saca de la muerte y nos lleva a la vida. Cuando yo tenga un problema, que tengo que recordar que yo, a través del mensaje del Evangelio de Cristo, yo he sido rescatado de la muerte y yo tengo que tener una vida en Cristo. Una vida de verdad que pueda experimentar que Jesús es Cristo. Así que haz ese movimiento de vida. El movimiento que no solamente experimente la vida, sino que la lleve por todos los lugares. Porque el Evangelio es vida. El mensaje del Evangelio es un mensaje de luz y de vida. Pero llegamos al capítulo 3, porque se me está acabando la voz. Versículo 11 lo podemos leer, del cual, es decir, el Evangelio, final del 10, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, por causa del Evangelio, Dios me ha hecho 3 cosas. Y es muy interesante, porque lo que de verdad me da identidad es el Evangelio. La identidad no me la da una religión, ni me la da otra cosa. Es el Evangelio lo que cambia mi identidad. Yo ya no soy el mismo, yo estoy revestido de Cristo. De la misma forma que ayer yo sabía que los niños eran del Real Madrid, ¿por qué? Porque estaban vestidos del Real Madrid. Y si mañana a Israel le llaman a otro equipo, se pondrá esa ropa y será de otro equipo. De la misma forma, la gente tiene que ver ese Evangelio que me reviste, que me da identidad. Yo soy de Cristo. Yo soy y tengo el Evangelio. Y ese Evangelio que yo tengo me llama ¿a qué? A hacer 3 cosas. Primero, está hablando, dice predicador. Pero otra versión, si la pudiésemos ver, utiliza otra palabra que es heraldo. Y alguna vez ya hemos hablado de esa palabra. Heraldo es el que representa, el que lleva el mensaje oficial de un rey, el que haría, pues eso, la labor de un embajador que va por los lugares transmitiendo palabra por palabra como si fuera el mismo rey y haciendo lo que haría el mismo rey. Un heraldo es una copia, no real, pero en práctica sí le tratan como una copia. El heraldo del rey ha venido, la mejor lugar, la mejor comida, porque es como si fuese el mismo rey. Y lo que el heraldo dice es lo que el rey dice. No tienes que traducir, no tienes que... No, esto es la palabra del rey. Predicador o heraldo. ¿Qué es un predicador? Aquel que transmite el mensaje del rey. Aquel que representa al rey con las palabras y esas palabras no caen a tierra. Y esas palabras se cumplen. Siempre y cuando las palabras sean las del rey. No me las invente yo. O no diga lo que yo quiero. En segundo lugar, apóstol. Pero también, ¿cómo podemos decir apóstol? Enviado. Es decir, ¿enviado dónde? ¿Dónde estés? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Todo por casualidad? ¿O es que Dios no puede tener un plan ahí donde tú estás? Tú eres enviado a ese sitio. ¿Cuántas personas estáis de aquí que habéis tenido que recorrer miles de kilómetros, fronteras, países y muchas circunstancias para estar donde estáis? Pues ahora mismo que os veo, la mayoría. La mayoría. Es decir, estáis siendo enviados a un lugar para predicar el Evangelio. ¿Cómo entender esto? Es mi campo el que yo tengo que conquistar. Es mi responsabilidad. Así que de la misma forma que el entrenador de fútbol, sigo con la metáfora, el entrenador de fútbol le dice a los jugadores, tú juegas aquí, aquí y aquí, a ti Dios te ha dicho, tú juegas aquí, haces esto en este lugar, porque es tu responsabilidad. ¿Y ayer qué ocurrió? El primer gol a los 2 minutos, una jugada por un lado, un jugador del Madrid solo,
los defensas se empanan yendo hacia la pelota y en vez de ir uno a cubrir, ¿qué hace? Solo, pase y gol. Solo delante de la portería, Israel no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque uno no hizo bien su trabajo. Es su responsabilidad. Son niños, no pasa nada, no les vamos a decir nada. Pero vosotros no sois niños. Y cuando vosotros vayáis a la presencia de Dios, Dios os va a pedir explicaciones. Oye, ¿y este campo? ¿Qué ha pasado en este campo? ¿Qué ha pasado en tu trabajo? Sí, ha ganado mucho dinero, sí, todos los años. Y que hacemos cuentas, madre mía. Pero, ¿dónde está el fruto del Evangelio? ¿Qué ocurre con nuestras familias? ¿O qué ocurre con nuestros vecinos? ¿O qué ocurre en el lugar donde estamos? Las explicaciones las vamos a tener que dar. Y no por temer, es por sentir que Dios nos pone en un lugar para que nosotros al menos encontremos a un discípulo. Al menos uno. A que nosotros podamos hacer ¿qué? En tercer lugar, maestro. ¿Qué es un maestro? Aquel que enseña. Jesús, ¿cómo le llamaban a Jesús? Maestro. Y como él era un maestro, o rabí, ¿qué tenía? Discípulos. En griego, macetes. Suena maceta, ¿verdad? De ahí vienen las cosas. Es decir, ¿qué hace el maestro? Enseña a otras personas. En otras palabras, es lo que nosotros hemos entendido por discipulado. ¿Un discipulado qué es? Que yo a una persona le enseñe que Jesús es el Cristo. Ya está. Sencillo, fácil, pero necesario. Así que, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? No solamente que vayamos representando a Jesús y al Evangelio sacando pecho, sino que vayamos a un lugar y encontremos a un discípulo y le podamos enseñar de una forma sencilla y fácil que Jesús es el Cristo. A conclusión, Pablo hace de ejemplo con Timoteo. Versículo 12, la primera parte. Por lo cual, asimismo, yo padezco esto, pero no me avergüenzo. Es decir, lo mismo que le pide a Timoteo, aquí Pablo dice, yo estoy en una situación peor que tú, porque Pablo está encarcelado, Pablo está sufriendo, pero no me avergüenzo del Evangelio. Así que como Pablo lo hace, tiene derecho a pedírselo a Timoteo. Él es apóstol, predicador y maestro. Y por culpa de eso, está preso. Por culpa de eso, él está sufriendo. Pero eso es lo que a él le hace sentir orgullo. Que Dios le ha llamado para hacer esas cosas. Por lo tanto, no siente ninguna vergüenza. No se avergüenza por la seguridad en el Evangelio. 12, la segunda parte. Y dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, estoy seguro de que todo lo que va a pasar en mi vida de aquí en adelante está guardado. Es decir, no tengo que temer nada, aunque pueda ocurrir lo que ocurra, porque yo tengo la seguridad completa de que Dios me guarda. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Sanas palabras, que también lo podemos traducir como esa clásica frase, la sana doctrina. Es decir, el mensaje correcto del Evangelio. Doctrina no quiere decir más que enseñanza. Es decir, yo te he transmitido el mensaje de Cristo. Ahora, vive dentro de ese mensaje. Otra vez, versículo 13. Disfruta del Evangelio en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Así que eso es lo único que necesita Timoteo, el mensaje de Cristo. Guarda el mensaje de Cristo. Guarda el mensaje del Evangelio. No te dejes guiar por otros y por otras cosas. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay que guardarlo. Hay que tenerlo guardado con nosotros. Tenerlo en depósito, tenerlo bien dentro de nuestra vida.
con el poder del Espíritu, como si fuera ese regalo y ese tesoro que hemos recibido. De esa forma Pablo lo dice, el Evangelio es un tesoro que tienes que guardar en ti, porque al final es lo que marca la diferencia. Si tú no tienes de verdad y no puedes comprender, ordenar y experimentar bien el Evangelio de Cristo en tu vida, te vas a ir por muchos sitios. Así que finalmente Pablo le deja estas palabras a Timoteo, recordando la fe que habita en nosotros, esa identidad que tiene que cambiar, el poder que Timoteo debe experimentar, la misión de ese evangelista, guardando en su corazón el Evangelio.